hoy tenemos un programa en este día lunes 19 de abril muy importante. Estamos con un médico de gran prestigio, un hombre que posee más de 15 años de experiencia profesional tanto en el ámbito nacional como internacional, en países como Alemania, Emiratos Árabes, Egipto, Jordania, Estados Unidos y por supuesto España. Ha nacido en España. Yo pensé que no, pero ha nacido en España. Es reconocido especialista en traumatología y cirugía ortopédica, experto en cirugía mínimamente invasiva mediante técnica endoscópica. Usted ya sabe de qué va esto. Cirugía artroscópica tanto en miembros superiores como inferiores, cirugía avanzada reconstructiva articular, medicina deportiva, tales como lesiones articulares complejas en deportistas de alto rendimiento, jefe de servicio de traumatología y cirugía ortopédica y urgencias médicos y traumatológicas del Hospital Quirón Salud San José de Madrid, director y asesor del equipo internacional de cirugía de reconstrucción articular, artroplastia y jefe de la unidad de cirugía mínimamente invasiva en Oriente Próximo. CEO y fundador de ICAC, primer centro acreditado en España, especializado en cirugía avanzada, endoscópica, de columna y centro de formación, entre otras cosas más, y su propia clínica. Un gusto enorme tenerlo con nosotros, doctor Ghassan El Giade Saler. Eso es, buenas profesor. Tardes. El placer es mío. Bueno, en principio pedirle disculpas porque esto estaba pensado y invitado para hace 2 meses atrás, pero era tanto el nivel de contagio que tuvimos que posponerlo. Eso es. Y acá en Majadahonda, donde estamos enclavados, Madrid, estamos confinados a partir de hoy. Así que estamos igual que hace 2 meses prácticamente. Nos hemos escapado justo para esto. Muy bien, doctor. Usted es experto en cirugía de columna mínimamente invasiva, corríjame si me equivoco, cirugía percutánea hernia discal, artroscopia de hombro, lesión del manguito rotador, entre otras cuestiones. Estamos en... Eso es. Ahora, yo pensé que usted no era español. Sí, la verdad es que, claro, por el nombre tengo orígenes en Palestina, en Gaza, mis padres, mis abuelos, todos son orígenes palestinos. Y lo que pasa que, bueno, al final mi padre se vino hace ya más de 30 años como profesor aquí en la Universidad Autónoma. ¿Es médico su padre también? No, él pertenece a la rama de Filosofía y Letras. Ajá. Es más de letras, pero bueno, al final siempre ha sido su ilusión, la verdad es que sea médico y me vaya por la rama de Ciencias y lo consiguió. Yo nací aquí en España, toda mi formación, mis estudios, todos los líos que he tenido, siempre los hemos tenido aquí en España. Y perdón que le pregunte nada, usted es muy joven, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad me dais? Y menos de 40, 39, 38. Ahí justo, eso es. Sí, claro. Lo Aparte que ya estaba haciendo cuentas mentalmente, ¿no? Sí. Sí, y además, hombre, yo tengo un año adelantado en el instituto y otro año adelantado en la facultad, entonces he ganado 2 años en mi vida. ¿Coeficiente mental? No lo he hecho, pero espero que supere el 2. Bueno, por lo que veo, un buen humor importante, es importante, más para estas épocas de pandemia, ¿no? Sí. ¿Cómo está llevando el tema del coronavirus? Pues la verdad, como todo el mundo, como se puede, sorteando un poquito, siguiendo las normas, intentando cuidarnos, cuidar a los nuestros y la verdad, bueno, deseando ya de que finalice todo esto del coronavirus. Usted tiene clínicas propias también. Sí. ¿Por qué no nos cuenta un poquitito? Bien. ¿Llevan su nombre? ¿Perdón? ¿Llevan su nombre? Una de ellas sí, la otra lleva más, es una clínica de rehabilitación que fundamos ya hace más de 6 años aproximadamente. ¿Dónde está ubicada? Y está ubicada en Madrid, en la calle Bolivia. Es un centro que, digamos, empezó con la idea de intentar completar nuestro tratamiento o abordaje al paciente, no solo finalizarlo cuando finalizábamos el acto quirúrgico o la consulta, recuperación, la rehabilitación. eso es, sino recuperarle a posteriori en rehabilitación. Y dentro de la rehabilitación, digamos, tenía una idea mucho más precisa, mucho más cuidada, en la que se implicase tanto el tratamiento, tanto los profesionales de traumatología como otras especialidades para atender a ese paciente al final que salía de nuestra consulta o de nuestro quirófano y precisaba cosas que eran específicas, especializadas y sobre todo muy precisas. Darle un 1, 2, 3, un seguimiento e intentar recuperarle de la mejor manera y la más rápida posible y que sea acorde a la cirugía o a la consulta que le hayamos hecho. Entonces, ahí fundamos Recovery Clinic. Y la verdad es que hemos ido creciendo en los últimos años, mejorando nuestra técnica, incorporando más tecnología, más aparatajes,
mejores profesionales, siempre ampliando digamos, su formación y en continua formación, tanto en nuestro departamento de traumatología como en las diferentes digamos, conferencias a las que puedan atender. Me comentaba, cuando vio los títulos de apertura, que conoce a don Pedro Guillén. Sí, sí, efectivamente. Es un gran amigo nuestro. Y un gran profesional. Sí, vamos, sí. Yo antaño trabajé en la Clínica Centro. Ah, no me digas. Sí, Entonces sí, lo de conocen, se residente, conocen. Efectivamente. Estuve trabajando haciendo guardias. De hecho, tuve mucho contacto con la doctora Isabel Guillén. También estuve el sábado con ellos porque, como sabrá, había médicos de todo el mundo, estaban haciendo unos cursos. Eso es. Los hemos grabado y vamos a grabar una cirugía muy importante con una robótica nueva que entró hace poco tiempo. Vienen el miércoles a las 2 de la tarde, Isabel y el doctor. Le voy a comentar que estuvo con nosotros. Sí. Se va a poner muy contento, porque a veces viene, bueno, yo creo que todos los traumatólogos españoles que vienen lo conocen todos. Aparte que no solamente es una gran personalidad dentro de la traumatología, yo diría una leyenda, como siempre le digo, don Pedro, usted ya está más allá, como Favaloro en su época, Messi en el fútbol, ese tipo de rango tiene para mí, ¿no? Pero aparte es una persona tan accesible, tan cercana, tan buena persona. Acá, la verdad, aparte es vecinos nuestros. Viene una vez cada 20 días, una cosa así. Trabajamos mucho con actores, sí. Bueno, ¿qué es la cirugía de columna mínimamente invasiva? Vamos a contarle a la gente un poquitito. Bueno, es un término, en realidad es un término amplio, porque ahí engloban muchísimas cosas o muchísimas técnicas que intentan minimizar la agresión a los tejidos. Es decir, dentro de las técnicas tenemos las convencionales para abordar un problema en la columna, que se basan pues, en abrir, en hacer unas heridas más grandes, buena visualización, etc. Pero es cierto que esa agresión al final tiene su precio en términos de cicatrices, complicaciones y problemas a la hora de recuperar. Entonces, claro, de ahí que los cirujanos siempre intentemos buscar una alternativa que es poco invasiva, mínimamente invasiva o ultra mínimamente invasiva, que realmente son adjetivos que intentamos darle a técnicas que minimizan cada día más y cada vez más la agresión. Entonces, precisamente, o digamos de manera más concreta, lo que yo me he especializado es en abordar esos problemas de la columna mediante una cámara. Es decir, en vez de abrir e intentar visualizar el músculo y abrirlo, y suturarlo, etc., abordar esos problemas mediante incisiones que pueden oscilar entre los 2-3 milímetros y los 8 milímetros, en función de qué patología se necesite abordar, con cámaras que me permiten el acceso a la patología de la columna, su resolución, su tratamiento y obviamente con resultados bastante favorables. No hay agresión, no hay sangrado, no hay... Eso es en lo que se basan las mínimamente invasivas. Luego, dentro de eso tenemos otras variantes, otras técnicas que podemos utilizar, como por ejemplo las artrodesis. Hay técnicas de artrodesis que también habréis digamos, oído el adjetivo de mínimamente invasiva, porque también intentamos hacerlas o bien guiadas por esas cámaras, o bien sin aperturas en la piel grandes, sino que sean las mínimas y necesarias para que esa recuperación sea rápida y los tejidos obviamente se encuentren en la mejor manera. Entonces, ¿en qué patologías se indica la cirugía mínimamente invasiva? Si hablamos de la cirugía endoscópica, prácticamente podemos abordar casi cualquier patología. Digo casi porque hay ciertas patologías muy concretas que, dada la agresividad o el desplazamiento o la inestabilidad, a lo mejor no se pueden abordar por esta técnica, pero la mayor parte, podríamos abordarlas por esta técnica endoscópica sin ningún problema y de una manera bastante sencilla. ¿Alguna preparación diferente a cualquier intervención quirúrgica para esta cirugía o es normal? Al revés, esta técnica, las preparaciones en una cirugía convencional siempre implican pensar en qué patologías tiene el paciente, intentar compensarlas, se me va a descompensar en quirófano o puede ser que se me descompense, vamos a pedirle sangre, vamos a pedirle... En esta, al no haber sangrado, no necesitar mucha medicación anestésica. Es menos complicado todo. Claro, no necesito tanta medicación a la hora de dormir a ese paciente, ni necesito que esté en un nivel de analgesia muy potente porque mi agresión es mínima, por lo cual minimizo la necesidad de medicamentos durante la intervención, minimizo los tiempos de cirugía, el tiempo de exposición a los tejidos, por lo cual la preparación suele ser pues, una consulta de preanestesia, un control un poco de
las patologías, pero de manera pues eso, global, que tenga para intentar pues, predecir cualquier cosita que necesite durante esa intervención. Pero no necesita una preparación o un pensar en que pueda ser algo muy complejo o con un resultado o que precise, como tenemos algunos pacientes que sometemos a cirugías abiertas que requieren pues, una coordinación entre varias especialidades por el riesgo que supone esa intervención. En este caso minimizamos todas esas cosas. ¿Qué humor tiene normalmente en los quirófanos? ¿Es de buen humor, recto, muy disciplinado, todo junto? Yo diría un poquito de todo. Yo suelo ser muy estricto, pero yo creo que bastante alegre. A mí me encanta la cirugía. Y yo, donde más me identifico, mejor me siento, siempre es en un quirófano. Por lo cual es como algo natural. Me encanta eso. Frente a una cirugía, digamos, que uno sabe que van a ser unas cuantas horitas. Nosotros grabamos mucha neurocirugía en la Tecnón de Barcelona. Bueno, acá con el doctor hay cirugía de 6, 7 horas, madre mía, ¿no? Prefiere las mañanas, entiendo, ¿no? ¿O no? Me es ¿O indistinto. igual? La verdad es que ¿Sí? me es indistinto. No, habitualmente opero algunos días de mañana, otros de tarde, pero no tengo especial preferencia. Y frente a una intervención complicada, ¿se prepara de alguna forma diferente la noche anterior? Siempre intento descansar en todas las intervenciones. En la misma rutina. Eso es. Y no, habitualmente me repaso siempre los casos. Me gusta ir visualizándolos, viendo un poquito los pasos que voy a seguir, aunque ya te los sepas, porque todos los cirujanos no sabemos los protocolos, los procedimientos, pero sí que me gusta mentalmente operar al paciente antes del quirófano. Entonces, revivo esas cosas. ¿Cuántas intervenciones, por ejemplo, hizo en el 2020? Bueno, fue un año de pandemia, ¿no? El 19, pongamos, a ver. Pues fíjese, cerramos aproximadamente unas 700 cirugías. 700 cirugías. Más o menos, eso es. Madre de Dios, madre de Dios. Estamos hablando que de 240 días hábiles, porque sábado y domingo también a veces interviene, seguramente. En algunas algún ocasiones trauma sí. o lo que sea, Eso sí. es, algunas veces sí. Pero alguna mayormente urgencia. no, entre semanas. Sí, sí. Estamos hablando de muchísimas por día, por Dios. Muchísimas. Y eso que hemos bajado el volumen. Nuestra idea era cerrar si hubiese todo ido perfecto y bien, alrededor de las 2.000 intervenciones. Muchas de ellas, casi, vamos, ahora mismo diríamos un porcentaje muy elevado de cirugía endoscópica. Y lo bueno que tiene la cirugía endoscópica es que nos permite hacer muchas intervenciones en un mismo día, contraria a la cirugía abierta. Es decir, yo tengo el mismo procedimiento hecho en abierto, es otro mundo. Me lleva 6 horas a lo mejor en abierto y sin embargo endoscópico pues me lleva 1 hora, hora y media. Alemania, ¿qué hizo en Alemania y en qué época estuvo? Bien, Alemania sigo, o sea, empezaría hace 5 o 6 años y empezamos pues cuando me empezó a llamar la atención un poquito más el tema endoscópico. Empecé a colaborar con ellos. O sea, que habla alemán. Un poquito, en Vision. Pero sí, tuve que estudiar, claro. Lo que pasa es que no lo practico, porque es cierto que al principio, cuando empecé con el tema alemán, era una cosa muy, digamos, que todo el mundo venga al Goethe Institute y venga, vamos a apuntarnos y demás. Exigían como requisito el alemán y a medida que me fui formando, me fui especializando y al final acabé siendo pues, profesor de técnica con el grupo de RiboSpine. Y acabé trabajando con ellos en el hospital, acabé trabajando con elos en varios, digamos, a nivel nacional ahí en Alemania e internacional con ellos como grupo. Y es cierto que al final todo el mundo me habla en inglés, por lo cual el poco alemán que podía haber aprendido cada vez va siendo menos. Después me va a contar Emiratos Árabes, Jordania, Sí. Egipto, porque usted se ve que de alguna manera, no sé si por familia o por genética, lleva todo su conocimiento a aquella parte del mundo. Sí, bueno... Y tiene mucho que ver, si no me equivoco. Por acá tengo una indicación, permítame, disculpe que lo interrumpe, que es director y asesor del equipo internacional de cirugía de reconstrucción, bueno, en la unidad de cirugía mínimamente invasiva de Oriente Próximo. O sea que, ¿cómo se gesta todo eso? ¿Por su familia, por petición? ¿Cómo llega ahí? Bueno, esto empezó por petición, en realidad. Fue por una petición, arrancamos en Jordania. Fueron colaboraciones que hicimos en el Reino de Jordania pues hace más de 10 años, probablemente, o 9 años. Empezamos con pequeñas cirugías que hacíamos en colaboración con compañeros. Surge una idea de, bueno, vamos a intentar establecer un circuito y digamos, un modus operandi en Oriente Próximo y empezamos pues, poco a poco a crecer. Entonces hemos puesto, digamos, ciertos países como target. Más que target era porque es donde más profesionales
nos solicitan colaboraciones o nos solicitan ayuda para ciertos casos y al final pues acabamos haciendo un joint venture o una colaboración estrecha y al final pues vamos regularmente a esos países. Jordania, Egipto, hacemos colaboraciones todos los años. Ahora, obviamente, después de la pandemia menos, pero antes lo que hacíamos es reunir una serie de casos y varias veces, cada X meses, bajamos, los solucionamos con los profesionales que hay ahí, nos volvemos a España, hacemos un servicio de atención continuada aquí desde Madrid, gracias a mí, a mi equipo, obviamente, no lo puedo abordar todo yo, pero es cierto que mi equipo ayuda muchísimo en eso y vamos viendo esos casos, vamos haciendo ese follow-up y al final pues hemos establecido una red bastante interesante. Bueno, debo decirle que si usted lo sabrá o quizás no, que hay muchos médicos españoles que viajan mucho al mundo árabe. Eso es. De hecho, el doctor Javier Romero es el responsable de los departamentos de urología de todos los HM hospitales, viaja muchísimo, con regularidad, le podría decir. También viaja al Reino Unido, bueno, usted al Reino Unido irá también por alguna historia, porque se va mucho de España al Reino Unido a intervenir. Conferencias. Habitualmente lo que atiendo en Reino Unido no tenemos una base quirúrgica ni la verdad no hemos empezado ahí nada. Yo creo que por tiempo, porque a mí las veces que he ido siempre me porque encanta. 700 intervenciones en un año. Tanto desplazamiento a Alemania, al mundo árabe, del mundo árabe y en 4 o 5 países, o más quizás. Sí. Bueno, ¿cómo se apaña con los...? ¿Cuántas horas trabaja al día? No las cuento, pero realmente mi jornada empieza a las 7 de la mañana, si no voy al gimnasio, que sería a las 6, y finalizamos pues a las 12 o 11, cuando tenga que terminar. La verdad es que en ese aspecto... Pero seguramente alguien las cuenta por usted, me parece, ¿no? Sí. Efectivamente, mi familia va contando un poco. Claro, y anotan. Yo creo que yo tengo las mismas broncas que tienen la mayor parte de los profesionales médicos al final del día. Llevas 3 días sin aparecer. Es que siempre le pregunto, a veces tomando un café, ¿se puede dejar de ser médico en algún momento del día? Nunca, jamás. No, yo creo que es no. médico, ¿y en qué momento usted decidió ser médico y no arquitecto, por ejemplo, o jugador de fútbol o lo que sea? Yo creo que de siempre. Yo creo que es algo con lo que se nace, porque cuando terminé los estudios en el instituto, mis padres siempre me hablaron de la medicina, siempre me inculcaron el tema de el ayudar a la gente, y en el mundo árabe yo creo que el médico, como es una figura de ayuda, una persona esencial, ¿no?, en la estructura de la sociedad médica. Muy respetada. Eso es. Entonces, siempre te empujan hacia ahí y la verdad es que me gusta la idea. Y cuando empecé la carrera de medicina, siempre empezas con las dudas, ¿no?, de será o no será. Me encantaba la física, he de decirlo, y las matemáticas me apasionan. Sí. Pero cuando ya empecé a cogerle el ritmo y empezar a estudiar el cuerpo y demás, pues me encantó. Entonces... Doctor, ¿qué es la cirugía percutánea hernia discal? Bien, es una variante de la técnica endoscópica en la cual utilizamos cámaras un poquito más pequeñas, es decir, si la cámara que utilizamos habitualmente en la cirugía endoscópica rondará los 3-4 milímetros aproximadamente en columna lumbar, porque luego en la columna cervical tenemos cámaras más chiquititas. Esta es abordar la columna con una cámara que ya mide mide 1,5 milímetros, o sea que es prácticamente nada. Con un abordaje que suele ser más lateral, por lo cual ni siquiera afecta a la estructura muscular de la espalda y nos permite pues atacar a las articulares, las hernias de disco que tienen que cumplir ciertas características, pero nos permite abordarlas, retirarlas de su sitio sin ni siquiera tener que extraer prácticamente el disco, en muchas de ellas, claro. ¿Qué le puede decir a la gente que padece una hernia y espera como si eso se arreglaría solo? Y llegan momentos cuando ya estamos un poquitito al límite de todo, ¿no? Claro, yo creo que no hay que aguantar el dolor. Es decir, actualmente en el siglo XXI tenemos medios para poder, ya sea con tratamiento rehabilitador, tratamiento médico, controlar ese dolor. Y si no se puede... Mire usted, qué casualidad. Qué casualidad, sí. Y si no se puede abordar es decir, si con la rehabilitación y el tratamiento, médico, no conseguimos acatarlo en un tiempo prudencial, que siempre tiene que ser corto, ya no hay que sufrir. Entonces podemos optar por esas técnicas que además nos permiten una recuperación casi inmediata y prácticamente reduciendo el riesgo. No voy a decir 0 porque sería una exageración, pero sí rondando el 2-3% de complicaciones. Debo decirle a la gente que, en principio, disculparme porque le mostré, hablamos fuera de cámara,
de la hija del doctor Guillén, y la doctora, y quizás nos llama porque nos está viendo, puede ser, ¿eh? Puede ser eso. Sí, sí, sí. Así que sí, bueno, un saludo grande para sí. Isabel. Otro. Sí. Entonces, sí, porque no sé por qué motivo, hay gente que tiene la peculiaridad o la inteligencia, por así decirlo, si le pasa algo, voy al médico para que no empeore la cosa. Y hay gente que padece, no sé, una operación de vesícula hasta que no pueden ni tomar agua, que fue mi caso. La primera operación que tuve en mi vida, me operé en el año 99, por ahí. Pero había comenzado 5 años antes con que comía algo importante y no me caía bien, así hasta que después me quitaban la carne, me quitaban el pollo y yo hacía lo imposible para no operarme, pensando que no sé qué. Y al final no pude más. Y mi amigo, yo sí me hago hace 31 años este trabajo, y el cirujano amigo me decía, pero vení que te intervengo, es una pavada. Al final me hicieron la laparoscópica que ya no podían, bueno, igual me la hicieron. Y cuando después de la intervención dije, ¿era esto nada más? Porque nunca me habían hecho anestesia general ni nada por el estilo. Y lo hubiese hecho antes, en cuanto comencé a sentirme mal el primer día. Si la gente no tiene idea de qué fácil es resolver y todo el sufrimiento que se evita, Claro. sea una hernia o lo que sea. Pero bueno, en definitiva. Doctor, usted es profesor. ¿Qué tipo de docencia hace? ¿En qué momentos y a qué personas? Bueno, actualmente la docencia la tenemos más centralizada en Oriente y en países como Alemania, por ejemplo, donde colaboro, por ejemplo, con Ribu Spine como grupo, donde hablamos de las técnicas endoscópicas, de la cirugía mínimamente invasiva de columna. Las últimas colaboraciones que he hecho con algunas universidades han sido en el mundo árabe, porque es donde más, la verdad, están tirando muchísimo y están atrayendo una gran cantidad de profesionales. En Ain Shams, por ejemplo, la Universidad de Ain Shams, he dado varias conferencias relacionadas con la cirugía de columna o las cirugías artroscópicas en general. Porque, bueno, otra cosa que no he comentado, yo antes de ser especialista en columna he empezado siendo especialista en artroscopia. Y hemos empezado pasito a paso. Yo me formé en un hospital aquí en Madrid donde... ¿Cuál? Fraternidad, que es una mutua donde se hacen todos procedimientos pues, artroscópicos, intentan siempre buscar técnicas nuevas, novedosas y demás, y buscando una recuperación, como es propio de cualquier mutua, una recuperación rápida, precoz del paciente. Entonces, a partir de ahí nace pues, un poquito esa inquietud por las técnicas poco invasivas e intentar mejorar. Entonces, esa tecnología o esa visión del paciente en el mundo árabe, digamos, todavía estaba en nacimiento, hace 6, 7, 8 añitos. Entonces, cuando hemos empezado con todo esto y hemos instaurado un programa de docencia para ciertas cosas, no para todo, pero sí, por ejemplo, la cirugía de columna, para la cirugía artroscópica, incluso procedimientos ecográficos y demás, pues sí es cierto que ha empezado a atraer muchísimo la atención del mundo árabe y nos exigen o nos solicitan más. Y obviamente pues en Alemania damos bastantes cursos, bastantes conferencias y demás, que serían los dos sitios donde más colaboración me piden y donde más, digamos, intensidad tenemos de trabajo. ¿Y cómo está aquella parte del mundo, Jordania, Egipto y todo esto? Muy bien, la verdad es que cuando se escucha en la televisión a uno le asusta y parece que está peor de lo que está, pero sobre el terreno, yo estuve hace un año y pico en el mismísimo Bagdad, en Erbil, estuve de conferencias, de cirugías, de colaboración, he pasado además varios días. Todo normal. Todo normal, todo es cierto que se nota que no es un país completamente sano o saneado, digamos, tiene sus cosas, pero no percibes, cuando estás en el lío, en el medio de la cuestión, no lo notas tanto, entonces pasa desapercibido y es cierto que la casuística es muy elevada. En Irak, por ejemplo, apenas hay artroscopistas, apenas hay técnicas poco invasivas, casi todo es tradicional, el menisco lo siguen operando por cirugía abierta, entonces claro, este tipo de cirugías pues sí, usted es un milagro. Claro, sí, lo están esperando. Además tienes una lista interminable. Entonces, Irak, te digo Jordania, que sí está un poco más avanzado. Jordania es un país bastante seguro, es un país muy ordenado, muy, digamos, muy cuidadoso. Entonces, ahí prácticamente ni hay conflicto ni lo vas a notar. El resto de la zona, pues dependiendo un poquito del país. Bueno, mire, yo personalmente tengo una familia muy amiga, que es la familia Menem Yoma, el expresidente que falleció hace poquitito de Argentina.
Pero particularmente Amira, que era vecina mía acá en Majadahonda, en un ático, Amira Yoma es la cuñada, la esposa de la primera dama, que de hecho estuvieron acá en enero, antes del coronavirus, en enero del 2020, no, diciembre del 2019 vino Zulema Yoma, que era la primera dama argentina, y Zulemita, la hija, que en su momento también fue primera dama, ¿no? Y vino a ver al doctor Antonio de la Fuente, acá en la estación del Rosario, para hacerse algunas cositas. Habían quedado para febrero y vino el coronavirus, justo. Bueno, y me contaba Amira que ella es muy cercana a Siria. De hecho, tiene familia en Siria y se queda 6 meses y dice, no es lo que las noticias dicen. Hay una regularidad de trabajo impresionante, funciona todo. De hecho, vino a ofrecerle un laboratorio que nosotros le hacemos Canales, tierras para el gobierno, lo ayudaba para poner plantas y que genere trabajo. Bueno, yo me quedé con la boca abierta, digo, será un lugar complicado Siria, ¿no? Por lo menos Siria, que se escuchan muchas cosas desde hace años. No, todo por el contrario, lo ven desde otro punto de vista. Hombre, depende siempre de boca de quien lo narre, pero es cierto que a nivel médico yo lo que puedo decir, yo no he estado nunca en Siria, eso sí que es un país que me habría encantado visitar y no he tenido la oportunidad. Y tiene una historia enorme. Eso es, y además el pueblo sirio es un pueblo encantador y siempre amable y predispuesto, pero es cierto que no he tenido la posibilidad. Pero al final es, como he dicho, la situación la narra una persona y claro, la visión que tenga o los intereses o tal. En Siria hay más conflicto ahora, es decir, que no es un país tan estable probablemente, pero a nivel médico no sueles notarlo. En pleno, cuando estaban hablando, estuve yo una vez en Erbil, estaban hablando de Mosul, que todo el mundo estaba asustado de Mosul, yo estaba en esa zona, en esa región, y además pululando entre un hospital y otro, y de un sitio de una universidad a otra, recuerdo, di varias conferencias, y recibía llamadas, ¿dónde estás? Que estás en Mosul, que me han dicho que te vas a no sé dónde, a Duhok, y no había nada. Digo, que aquí no hay nada. O sea, yo no estoy viendo, veo patrullas, veo alguna tanqueta militar, pero bélico, nada. Aquí no hay nadie. Y me decían, no, esa gente que llamaba mucho la atención, colgada y de color naranja y tal. Digo, yo no he visto a nadie. Aquí yo estoy ahora mismo tomando un café y me voy a ir a comer en un rato. El día que decida escribir sus memorias, bueno, va a ser interesantísimo leerlo, ¿eh? ¿Qué es la artroscopia de hombro? Bueno, el hombro es un tema muy importante, ¿no? Sí. Y que lo padece muchísima gente. Efectivamente. Bueno, atletas. Eso es. Esa es una de mis primeras pasiones, sigue siéndolo. Me encanta la cirugía de hombro, me encanta el hombro en sí. Digamos, el hombro es una estructura sencilla y compleja a la par. Es muy difícil abordarlo porque tienes que entender muy bien cómo funciona biomecánicamente. Tienes que tener muy clara qué falla en el hombro, por qué duele, por qué no duele. Y en muchas ocasiones, pese a todos los estudios, te plantas delante del paciente y efectivamente, habiéndole hecho de todo, todo perfecto, no sabes por qué le está doliendo. Entonces, no, es una estructura o es una parte del cuerpo muy challenging, te demanda mucha atención, te demanda mucho conocimiento, te demanda constantemente innovar. Y bueno, pues la patología del hombro es súper frecuente, desde lo banal, desde me molesta el hombro porque he hecho un pequeño esfuerzo, digamos, en el gimnasio, por ejemplo, hasta no he hecho absolutamente nada y no consigo mover el brazo. Entonces, el abordarlo, el estudiarlo bien, hacer buena exploración clínica, escuchar lo que nos dice el paciente, que eso para mí es importante, es lo que te permite luego diagnosticar y poder llegar a qué le duele o qué parte del hombro le duele. Si le duele el hombro, que muchas veces viene del cuello, viene de otras partes, claro, irradiado, pero entenderlo es fundamental. Y luego, a partir de ahí ya puedes solucionar ese problema que tiene, una vez diagnosticado. Entonces, claro, el diagnóstico, pues si es una tendinitis o es una pequeña inflamación de la bursa o es un poco de inflamación de la articulación, pues obviamente el abordaje, digamos, va a cambiar. Y he de decir que no siempre es quirúrgico. Los pacientes muchas veces atienden a las consultas pensando en que siempre la solución es quirúrgica porque es mínimamente invasiva y la mayor parte de las ocasiones la solución es a base de rehabilitación, reposar, darle un tiempo a la naturaleza a que cure y deje de inflamarse, digamos, o calme esa inflamación por su cuenta. Ahora tenemos que ir a una pequeña pausa y después quiero que nos comente la lesión del manguito rotador. Es un tema importante eso, ¿no? Me parece muchísima gente. Muy frecuente y... que sí, claro que sí. Bueno, eso puede ser para un atleta, para un señor que trabaja en la construcción o mil cosas más, ¿no? O para el que no hace nada y de repente le duele también. Exactamente.
De las 700 cirugías que regularmente hace año tras año, ¿cuántas hay de hombro? Estaríamos hablando... ¿Qué porcentaje? A lo mejor un 35 o 40%. Un tercio. Probablemente, sí. Pero es porque es cierto que cuanto más solucionas, es decir, si solucionas un tipo de problemas o te especializas también en un tipo de problemas, al final casi te centras en que tus pacientes se vayan siendo o de columna o de hombro, casi siempre. Entonces, o aumentas ese porcentaje, digamos. Doctor, tenemos que hablar del tema este que me inquieta mucho. Lesión del manguito rotador. Explíquenle a la gente qué significa, dónde está ubicado, qué puede pasar alrededor de este famoso manguito. ¿Cuántas cosas le pueden pasar? Pues la verdad es que muchas cositas. El manguito de los rotadores es, digamos, un conjunto de 3 tendones que está localizado en el espacio subacromial, que está justo debajo de este hueso que nos tocamos por esta zona. Y es digamos, tiene 3 componentes, de los cuales uno podría acaparar casi el 80% o el 90% de las lesiones que conocemos. La mayor parte son, digamos, inflamaciones banales, es una inflamación, una tendinitis, la comúnmente conocida, una bursitis también. Una bursitis es una inflamación justo de una estructura que está por encima del tendón, y es una inflamación pues relativamente sencilla, banal, pero puede producir muchísimo dolor. Las lesiones más básicas podríamos hablar de que van desde las inflamaciones, como he comentado, sencillas, hasta las lesiones más complejas, como roturas o digamos ya desgarros completos, etcétera, roturas parciales o desgarros completos, que ya requerirían pues más, digamos, tratamiento o algo más especializado. ¿Qué causas pueden provocar estas patologías que me está contando? Siempre que hablamos de causas, lo primero que nos viene a la cabeza es el paciente deportista, porque efectivamente en el deporte, digamos, hay muchos gestos que podemos hacer que pudiesen dañar, pinzar, digamos, sobrecargar esos tendones que conforman el manguito. O impactos, ¿no? Eso es. Podríamos hablar de que a lo mejor pues, de las lesiones, vamos a decir que un 50-60% puedan ser debidas o sean concentradas en pacientes deportistas, pero hay mucha gente que padece del manguito y no es deportista. Dentro de esa gente habría que hablar de las personas que tengan pues, una patología causada por su trabajo, por ejemplo, que hagan movimientos de repetición, malas posturas, etc. Y hay un pequeño porcentaje que sin hacer absolutamente nada también le duele el hombro y vemos que tienen signos degenerativos o signos de deterioro de esos tendones que hacen que les duelan. Si tuviese que hablar de una razón esencial, si no hay lesiones, es decir, hay muchos pacientes que se hacen la resonancia, la radiografía, la exploración clínica y todo está perfecto, y te dicen, pues no sé, ¿por qué le duele ahí? Hay algo más siempre en el hombro que yo creo que ahí todavía no está bien, digamos, categorizado, y es un porcentaje muy pequeño de pacientes que, teniendo todo muy bien, que seguramente me estén escuchando, te digan, pues no sabemos por qué le duele, y su base de tratamiento siempre va a ser pues, analgesia y rehabilitación. No hay cirugía ahí. Ahí no. La mayor parte del hombro, la patología del hombro se suele solucionar en la consulta, se suele solucionar sin cirugía. O sea, para tener esa casuística de casi 300, 400 casos, un 30% aproximadamente de patología de hombro quirúrgica, realmente estás viendo en la consulta cientos de pacientes. Es decir, porque no es tan frecuente llegar a una cirugía. Tiene unas indicaciones, unos protocolos de tratamiento, el saber ver qué lesión es, porque no todo lo que se rompe hay que intentar repararlo, hay que suturarlo en quirófano, porque la naturaleza afortunadamente hace gran parte de ese trabajo ya por sí, si le das tiempo y la cuidas bien. La típica luxación, que a veces digo, hay gente que se luxa con una facilidad espantosa. Y hay gente que en su vida, yo por ejemplo jamás tuve problemas de hombro y fui futbolista, nunca caí, me golpeé, me pasó de todo, pero jamás tuve problemas en los hombros, ni me dolió jamás en la vida. Pero hay gente que no sé por qué se le sale el brazo del lugar, ¿qué pasa ahí? Claro, hay muchos tipos eso se llama luxación, y la luxación, como bien has indicado, tiene muchas, digamos, o varios mecanismos de producción. La más frecuente, la luxación más frecuente sería la luxación anterior, en la cual se rompe el labrum anterior, que es una estructura que sujeta, digamos, la cabeza humeral para que no se salga de la articulación. Entonces, la causa más frecuente suele ser un mecanismo agresivo o una agresión a esa estructura que la rompe, y entonces hace que haya una laxitud en la estructura de contención que permite la salida de la cabeza del húmero de su posición habitual.
Hay pacientes que pueden tener luxaciones sin haber tenido, digamos, un antecedente traumático claro, que son aquellos pacientes que tienen hiperlaxitudes. Y si a la hiperlaxitud le acompaña una debilidad muscular, pues tenemos, digamos, unos ingredientes justos y adecuados para que esa articulación pueda tener cierta inestabilidad. La tormenta perfecta. Eso es. Entonces, Y logrando que la musculación esté firme, potente, ¿se puede mejorar eso? en esos pacientes de hiperlaxitud, sí. En los pacientes que ya tienen una rotura del labrum, es decir, rotura de esa estructura que estabiliza el hombro, habría que, digamos, valorar varios, digamos, parámetros, entre ellos edad, tipo de trabajo que desempeña, si es deportista o no, si es un paciente de alta demanda funcional a nivel del hombro o no, y si es un primer episodio o ya son episodios de repetición. Si son episodios de repetición y es un paciente activo, casi siempre hay que operarlos. Es decir, hay que estabilizar esa estructura porque la técnica de estabilización es muy poco invasiva. Nosotros la hacemos a través de 2 orificios que escasamente llegan a los 6-7 milímetros aproximadamente, y permite una recuperación inmediata. Entonces, la agresión, o sea, la intervención suele durar una media horilla más o menos, por lo cual justifica el que un paciente que tiene múltiples luxaciones le sometamos a esa intervención y se lo estabilicemos para que deje de tener esa... ¿Qué tal es el posoperatorio en estas cirugías? Afortunadamente, bueno, o sea, en estas cirugías son muy agradecidas. De entre todas las patologías que podemos operar, probablemente diría que es la que menos duele, la más agradecida en términos de resultados. Siempre hay algún caso que no puede resultar un poquito no tan bien como esperamos, pero en líneas generales es una cirugía muy agradecida, de gran resultado funcional y además le soluciona el problema del paciente prácticamente de raíz en el momento. ¿Qué importancia tiene en la recuperación una buena rehabilitación? Fundamental. Disciplinada, a conciencia, súper profesionales. Claro, es fundamental. Yo suelo contarle a los pacientes de que el 60% es la intervención y el resto es la fisioterapia. Buen fisioterapeuta, buen protocolo de actuación, que tengan claro los pasos que han de seguir. Por eso nosotros en el centro, por ejemplo, de Recovery, lo que hacemos es formar a los fisioterapeutas con nosotros en quirófano, ven las lesiones, son capaces de determinar si un tendón se ha cosido bien o mal en ese paciente que luego rehabilitan habitualmente. ¿Qué calidades tiene? Siempre están con nosotros digamos, en sesiones, vamos discurriendo con ellos, oye, pues este paciente vamos a no forzar tanto, quizá limitemos esta parte, vamos a incidir en esto. Entonces, digamos que el tratamiento es multidisciplinar en ese aspecto. Y esa recuperación con el fisioterapeuta es básicamente fundamental, porque si el fisio, sobre todo, ya conoce al paciente, ya conoce la lesión, muchísimo más. Pero si le podemos facilitar, nosotros desde traumatología, de los cirujanos en líneas generales, le podemos facilitar con mucho detalle cómo están las estructuras que hemos cosido, cómo está ese paciente que hemos tratado, al final conseguiremos, con su ayuda, que la recuperación llegue al 100%. Porque de por sí siempre se va a quedar un poquito más. La cirugía siempre es una agresión, sea la mínimamente invasiva que sea, pero entre traumatólogos y fisios tenemos que llegar a recuperar a ese paciente al 100%. No hace mucho el doctor Guillén, en uno de los programas que hacemos acá con él, nos decía que el deportista profesional siempre padece, siempre tiene patologías. No hay forma de que se salve. A la larga siempre tiene problemas. Usted practica medicina deportiva. Sí. Cuéntenos cositas, por favor. Patologías, sin hacer nombres, ¿no? Patologías, qué tipo de deporte, fútbol, natación, lo que sea. La mayor parte de los pacientes que vemos son mayormente corredores, jugadores de pádel o tenistas. Entonces, son patologías que ya te haces a la idea un poquito que siempre es a tendón de Aquiles, gemelo, habitualmente el manguito, el hombro, el codo, se lesionan mucho y habitualmente son derivadas de una sobrecarga funcional. No siempre, como pensamos, es una rotura o una lesión traumática agresiva que requiera... No, habitualmente son pequeñas, digamos, lesiones por repetición, por ejercicios, por, mecanismos de repetición que sobrecargan el tendón, hacen que los tendones se sequen, hacen que estén inflamados, que no tengan sus tiempos de recuperación y casi siempre es porque no se sigue un protocolo de entrenamiento, digamos, adecuado. Siempre pues, tendemos a hacer más ejercicio luego que no reposar, no respetamos los tiempos de reposo, no respetamos los estiramientos, entre los que me incluyo, porque muchas veces vas al gimnasio, tienes 20 minutos o media hora para trabajar y a casa.
Se me ocurre que muchos deportistas de élite lo van a ver para justamente dosificarse, ¿no? O prevenir lesiones. Sí, la prevención es fundamental y para ella siempre la planificación del ejercicio, el cómo lo voy a hacer con profesionales, hasta dónde puedo llegar mi cuerpo, qué necesito de suplementación en caso de, o qué necesito de corrección en la dieta, que esos son elementos fundamentales, la dieta, nutrición. Y luego, si hay alguna lesión o padecemos algún dolor, yo siempre recomiendo la consulta a traumatología para que podamos asesorarles en hasta qué punto esa lesión pues, es importante, no es importante, vamos a tratarla antes. Y eso justamente, la prevención, ¿se puede utilizar? El codo en el tenista, el hombro. Efectivamente, o sea, si padecemos de alguna dolencia y vamos a hacer algún deporte, es fundamental esa parte de asesoramiento. Si luego surge durante el ejercicio, igual, porque tenemos que ver si ha habido una lesión o no, si tenemos que corregirle a ese paciente la forma de hacer el ejercicio, si hay alguna lesión. Lo solemos hacer además con compañeros especializados también en medicina deportiva, que hay una especialidad de eso, medicina deportiva, en los cuales pues, vemos cómo mueve el codo, si es el codo, cómo mueve el hombro, qué rangos tiene, cómo es la forma de trabajar su ejercicio o ese deporte que hace para poder asesorarle y tener un outcome o un resultado, digamos, satisfactorio. Me viene a la cabeza nuestro buen amigo Martín Fitz, un hombre que hemos conocido en Vitoria, lo conocerá, ¿no? Pues bueno, Martín Fitz. Sí, no personalmente, pero sí. El campeón olímpico, sí, medalla de oro. Y todavía sigue ganando maratones con la edad que tiene, ¿eh? A su nivel, a su edad, sigue siendo campeón mundial. Nos decía que, claro, ahora corre todo el mundo. Hay maratones o medias maratones de 40.000, 50.000 personas, o 60.000 en toda España, Valencia, Madrid, Vitoria, que las organiza él. Nos decía que tiene un gran trabajo con toda la gente, porque a él lo siguen infinidad de personas que corren con él y les enseña todo, en la dosificación del esfuerzo. Eso es. En la utilización de calzado determinado, en el peso. Usted como médico y especialista en medicina deportiva, toda esta gran cantidad de gente, ¿le llega a alguno? Porque hay gente que no tiene la capacidad económica como para hacer estas cosas, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, llegan bastantes pacientes, digamos, que no vienen sin estudio, pero yo creo que no hace falta tampoco, digamos, mucho esfuerzo económico a veces para asesorarse bien, muchas veces pues en las consultas de traumatología o un buen fisio. Mire, no lo crea. Disculpe que lo interrumpa. No lo crea. Hay una persona que conozco, una chica que tiene unas condiciones pero espectaculares, ¿no? Mamá de un bebé, tendrá un añito, y dice que no puede rendir más porque no puede comprar el calzado que necesita. Digo, ¿pero cuánto cuesta? 150 euros. Claro, no me refiero. Y no puede comprar el calzado la chica. Entonces imagínese que hay gente que está, bueno, aparte de años de pandemia y toda esta historia, sí, regularmente todo el mundo puede ir a su consulta, pero me refiero que hay gente que quizás no puede, y a través de su palabra, en estos momentos podemos ayudarla, llegado el caso. Claro, lo que vamos a intentar siempre, o sea, no siempre se basa en tener el equipamiento perfecto, sino que a veces intentar orientar al paciente con lo que dispone, de intentar, pues, digamos, hacer un tratamiento o dosificación, como bien has dicho, o forma de entrenar, o, digamos, adaptar las necesidades que él tiene deportivas a lo que tenemos. Se puede hacer eso, se puede valorar un poquito qué lesiones está teniendo, de qué se está quejando e intentar, digamos, corregir, si hay alguna manera de hablarlo bien, corregir un poquito por la forma del pie, a lo mejor una plantilla, a lo mejor no necesita tanto el calzado como podemos tener una plantilla, a lo mejor ese tipo de deporte pues tenemos que orientarlo de otra manera, darle otro tipo de ejercicios para fortalecer un déficit que tenga funcional de alguna musculatura. Por eso yo siempre... valoras un poco en conjunto al paciente. Muchos pacientes sí, yo me he hecho un estudio de plantilla, luego la zapatilla, luego el traje, luego el no sé qué. Muchas de esas cosas realmente sí son buenas, son complementos, pero la base podemos darla con básicamente a veces solo el consejo y el estudio de esa persona. Justamente, ha mencionado el tema de la plantilla. Una cosa tan simple y tan sencilla, acá el ingeniero, que usted lo conoce, nuestro buen amigo Vasco, sufrió un dolor de rodilla años y le gusta caminar y correr y todo, años, hasta que fue un traumatólogo y le dijo una plantilla y se le fue el problema. Sufrió años, la rodilla se le ponía así de inflada. Bueno, yo creo que la gente tiene que tomar conciencia que las cosas tienen solución, hasta las cosas muy complicadas y las que no son tanto, y la prevención fundamental, pero necesitan la palabra de quién le indique y cómo. Por eso, los minutos que nos quedan, que son 4, me gustaría que se dirija a la gente y que hablen
de las posibilidades de la ayuda que ofrece la traumatología de hoy, que no es la misma del año 60, porque ha cambiado una enormidad, incluso con la robótica y todo esto. Pero, ¿qué servicio puede dar como prevención, como curación de una patología menos de la cirugía o un tratamiento, la traumatología del siglo XXI? Claro, yo creo que es fundamental que el paciente, ante cualquier duda o cualquier, iniciativa de iniciar algún deporte o alguna, alteración a su función diaria, siempre consulte con traumatología, porque le podemos ayudar a prevenir una lesión, le podemos ayudar a mejorar su rendimiento físico, le podemos mejorar en términos de evitarle, en caso de que haya alguna lesión, de que esa lesión progrese, y cogerla a tiempo y frenarla, porque muchas veces el paciente acude con lesiones que no es capaz de determinar. Te dice que me duele o me molesta un poquito el codo y realmente tiene una lesión mayor. Entonces, la función del traumatólogo ya es prevención, asesoramiento y guiado, ayuda y curación de esa lesión o de esa posible lesión. Si podemos prevenirla, siempre va a ser mejor. Pero un diagnóstico y una consulta precoz siempre es mucho mejor que esperar a que la lesión se instaure. Muy bien, doctor. Yo creo que fue un programa interesante, pero corto, porque tenemos tantas cosas para consultarle que le puedo garantizar. Claro, para que la gente nos entienda, tendríamos que tener un poquito más de pausa, un poquito más de imágenes quizás, y eso tendríamos que ir a alguna de sus clínicas un día con una cámara, tomar imágenes. Porque este es un servicio que hacemos. Mire, nosotros, esto es traumatología que resuelve problemas muy importantes para la movilidad de las personas y patologías severas. Pero hay otros temas que son de vida o muerte, y se han salvado vidas gracias al profesional que tenemos acá, hablándole a la gente frente a un síntoma que no se sabía que podía llegar a dónde, y la gente, porque la gente a veces cree que las cosas se van solas. A veces cree que es así, y no es así. No es así. Quien le habla con 70 años, me han pasado varias cosas y estoy en el mundo de la medicina hace 30 años haciendo periodismo de médicos. Pero es así, la gente me dice, bueno, voy a esperar mañana o pasado, algunos por temor, otros porque no le dan mucha importancia, pero en definitiva no hay que esperar. En la medicina, creo no equivocarme, que la prevención es todo. La celeridad en cuanto se produce el síntoma, la molestia o lo que sea, hay que ir a ver al médico. Eso es. Yo estoy totalmente de acuerdo. Si tienes cualquier síntoma, cualquier dolencia, consúltala, y a veces estamos accesibles, es decir, nos pueden usar para asesoría. Voy a hacer un deporte tal, me gustaría ver si soy capaz de, o si tengo que prevenir algo, prepararme de una manera. Los traumatólogos, los médicos deportistas, o sea, del deporte, e incluso médicos rehabilitadores, ahora cada vez más, podemos asesorar a ese paciente de la manera correcta para que pueda llevar a cabo ese deporte que él tanto ansia o puede o quiere. Vamos. Por último, no hicimos mención a Quirón Salud, la clínica San José, donde está usted como responsable. Cuéntenos un poquitito en 30, 40 segundos. Bueno, hemos formado una unidad bastante potente, bastante buena, con profesionales extraordinarios, y estamos sitiados en el Hospital Quirón San José, en la calle Cartagena. Tenemos múltiples especialidades, desde miembro inferior, superior, columna, neurocirugía. De hecho, hemos creado una unidad ahora donde integramos el tratamiento de los traumatólogos especializados en columna con la neurocirugía, para que demos un tratamiento más integral, más preciso y con más seguridad a los pacientes que lo precisen de columna. Y bueno, ahí estaremos encantados de atenderles a todos. Otro tema para tratar, ¿no? Sí, sí. Para hablar, digo. Efectivamente. Doctor, muchas gracias por la visita y mil disculpas nuevamente por no haber podido hacerla antes por el nivel de contagios. Nada, es todo un placer para mí. Lo hemos hecho hoy. Muchas gracias a vosotros.